Bai, arratsaldeon. Arduradunek esan digute ja hasiko garela, bai. Orduan, ezer baino lehen, aurten ez daukagu eskaiolarik, ez daukagu ezer, denok ondo zaudet, ezta? Beste eskaiola bat aurten ere, baina zer egiten duzue? Bueno, disfrutatuko duzu berdin-berdin, animatuko dituzu lagunak eta txirrindularik bai, arratsaldeon, kuriosoa da, 36. aiarako bira aurkeztuko dugu gaur, eta emozioak pilpilean daude, ezta? Sartu garenean ikusi dugu hor funeral bat izan dugula, Artziniega, pues bueno, triste dago, Reme oso ezaguna eta oso inplikatua zen herrian, ezta? Eta hemen ere esan digute, eta badakigu, ze horrela ikusten dugu urtero eta urte osoan zehar inplikatu asko daudela. Eta antolatzaileek esan digute, mesedez gaur eskerrak ematea antolakuntzan aritzen diren guztiei. Asma dezakezue zenbat voluntario dauden bira honen inguruan? Porra bat egin dezakezue? Zenbaki bat bota dezakezue? Bota, nahi duzuena. Ekipoa, arduradunak, teknikoak, motorretan ibiltzen direnak, ambulantzia, medikua, dirua eta babesleak direnak, guztira zenbat izan daitezke, gutxi gora bera. 100 inguru. 100 inguru. Eta haiek esan diate mesedez, hoiei guztiei ezin ditugu denak aipatu, baina txalo bere bat haientzat, bale? Hemen ez dakit ondo ikusten duzuen, baina hor fotomontaje bat da. Eta niri hau da gaur esan didaten gutxienekoa. Ze dena sorpresa izango da gaurkoan. Ikusi duzue ze ondo, ze dotore eta ze ondo apaindu duten gela, bihotzetik egiten dutela nabaritzen da, argi dago maitasun osoz egiten dutela dena, zuek merezi duzuelako da hau, bai? Eta bere garaian, bertako kirolari batek bira, lehiaketa hori txapelduna izan zen, lehiaketa horretan, eta aurten agian ere beste bat izango da. Txapelduna, saiatuko zarete? Lortzen ez baduzu ere, disfrutatzen baduzue, ondo. Bale, aurten ez dugu, niri ez didate zer kontatu, dena berria izango da, eta sorpresa guztiak Javi Lukasek ez izango ditu. Nik dakidan bakarra da, betiko egitaraua errespetatuko dugula. Lehenengo hemen gure babesleen agurrak eta ongi etorriak izango ditugula, gero Javik emango dizkigu etapa guztien ezaugarri guztiak, zehatz mehatz, eta zuei aholku guztiak emango dizkizue, gero maiotak eta ikusiko ditugu, ekipoa aurkeztuko dugu, eta bukatuatakoan mokadu bat izango dugu betiko moduan. Bale? Beraz, besterik ez, ongi etorriak, espero dut denak eroso eta gozo egotea, eta hasteko bertako alkateak agurra emango digu, bai? Hemen daukagu Joseba Biban Korretez, hitza zurea da. Epa. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko gaur hemen egoteagatik. Eskerrik asko Euskal Herriko herririk politena hurbiltzeagatik. Lehenik eta behin, eskerrik asko Arabako Batzar Nagusietako presidenteari, Kulturako diputatuari eta kuadrillako presidenteari. Aiaraldeako alkatei, ongi etorri parte hartu duten talde guztietako ordizkariei eta eskerrik asko bereziki antolakuntzari, Ayala txirrindulari elkarteari. Buenas tardes, gracias por estar hoy aquí. Gracias por haberos acercado hasta el pueblo más amable y amigable de Euskal Herria. Os juro que no somos nada hostiles. Gracias en primer lugar a la presidenta de las Juntas Generales de Araba, a la diputada de Cultura, al presidente de la cuadrilla, a la alcaldesa del Audio, de Ayara, a los representantes creo también de Amurrio, de Okondo y creo que también de Orozco. Bienvenidos los representantes de todos los equipos participantes y una bienvenida enfatizada a quienes venís, sobre todo desde lejos. Y gracias especialmente a la organización, la Sociedad Ciclista Ayala, entre otras sociedades ciclistas, culpables de que estemos hoy aquí y que mañana el pelotón eche a rodar por nuestras carreteras. Quien me conoce sabe que mi relación con el mundo de la bicicleta o el ciclismo es más de odio que de amor. Lo confieso, soy de esos cuya afinidad con el ciclismo se limita al verano, al tour, la televisión, una cabezada en el sofá y ver los últimos kilómetros de la etapa. Es más, la última vez que me subí en una bicicleta fue hace ya unos años, en fiestas de Artziniega, a altas horas de la madrugada,
a la salida de un bar. Al día siguiente mis hijos me preguntaban de quién era la bici que había en el portal. Y yo, la verdad que me preguntaba también lo mismo. Ya no os cuento cuando tuve que llamar a la madre del crío a la que pertenecía la bicicleta. Y por suerte todavía no era alcalde. Anécdotas personales al margen, no creo que me equivoque si digo que el ciclismo es sin duda el deporte más enraizado en nuestra comarca, incluso a nivel competitivo. Frente a otros deportes de equipo como el fútbol, en Aiaraldea el ciclismo de competición siempre ha tenido ese poso, ese sentido de pertenencia a la comarca. Eta horren, erakusgarri da Aiarako bira hau. Bere kategoriako probarik onena. Ez bakarrik parte hartzeagatik, baizik eta antolakuntzagatik. Todos somos conscientes de los puertos de primera categoría que las organizaciones de pruebas ciclistas, especialmente amateurs, deben superar cada año para alcanzar metas como la de hoy. Por eso mismo, chapó. Sé el trabajo que cada año hay detrás de cada Aiarako bira, porque hace meses que no le veía el pelo a Valentxu, ni para tomar, la verdad, un chocolí de la tierra. Sé del esfuerzo de superación por hacerlo cada año. Sé que las administraciones provinciales y locales debemos seguir estando ahí al lado, los sponsors, los equipos, las personas y todas esas personas, sobre todo voluntarias, la gente en definitiva. Horregatik, nire zorion agurra aurten ere, nire esker ona eta desio bihar Artxinegan abiatuko den edizio berri hau berriro ere arrakastatsua izatea. Zorionak Artxinega txirrindulari elkarteari ere 25 urte horrena betetzen baitu eta sorte on talde guztioi, batez ere etxeko Aimar, uste dut, eta Joseba, bereziki. Bihar ikusiko dugu elkar, itxulia apirilaren hasieran hemendik pasatuko dela ahaztu gabe. Nada más, gracias de nuevo a todas y todos por estar hoy aquí en Artxinega. Larga vida a la bicicleta, aunque sea estática. Josebak esan du Artxiniga oso herri abegirkorra dela, bai, badakigu, horren lekuko gara, baina berez Aiaraldea osoa abegikorra da eta oso atsegina da. Horregatik hori ere esango digu, Iñigo Pinedo Badillo da Aiaraldeko kuadrillako presidentea. Arratsalde on guztioi. Hoy presentamos la edición 36 de Aiarako bira, que un año más volverá a llenar las carreteras de Aiaraldea con el mejor ciclismo cadete. En esta edición participan 31 equipos y cerca de 200 ciclistas de 15 y 16 años en cada etapa, que recorrerán 263,7 kilómetros en 6 etapas por nuestra comarca. Un recorrido exigente, con puertos de montaña, sprints y seguro mucho espectáculo en la carretera. Baina Aiarako bira berezia egiten duen zerbait eskualde osoaren proiektua dela da. Aiaraldeko txirrindulari elkarte guztiek antolatzen dute, kuadrillako 5 udalen laguntzarekin. Horregatik, eskerrak eman nahi dizkiet, urtez urte lasterketa hau posible egiten duten pertsona, erakunde eta voluntario guztiei. Por último, me gustaría animar a la gente de Aiaraldea a salir a las carreteras a apoyar a estos jóvenes. Muchas gracias y suerte a todos los corredores y que disfrutemos de una gran Aiarako bira. Eskerrik asko. Disfrutatzea da helburu bai, eguraldiak uzten badigu. Eta ez usterkorik ez badago, ezta? Eta bai, bertako babesletza importantea da, baina lurralde osoko babesletza ere importantea da. Gainera, bira honek mugak gainditu ditu. Horrezegatik, hemen dago. Hemen daukagu, barkatu. Ana, non zaude? Ana Delban Sancho, bai, federazioko presidentea. Eskerrik asko, Ana. Barkatu, gaizki esan dut, Ana, Arabako kultura eta kirole arloko presidentea da, diputatua da. Buenas tardes a todos y a todas. Tenía un discurso preparado precioso, pero he decidido que no voy a leer, porque me siento en casa, porque efectivamente Artxinega es un pueblo amigable. Me siento muy querida siempre que he venido aquí. Os puedo decir que he venido durante mucho tiempo seguido y muchos años y vengo a un sitio querido y absolutamente me siento bienvenida y me siento parte del lugar. Conozco a muchísimas personas de aquí. La de Aiarako bira es un referente
en categoría cadete a nivel estatal y no tengo que decir más porque lo es. Hay un esfuerzo tremendo de organización. Tengo que agradecer, que veo al presidente de la Federación de Ciclismo por ahí, todo el esfuerzo que hacen para llevar esta carrera a donde la han llevado. La Diputación Foral no duda en apoyarla año tras año. Tenemos una relación tan cordial y tan amigable que ellos nos piden dinero cada vez más, eso que lo sepáis, aunque siempre estamos negociando. Pero aquí estaremos, aquí estamos. Seguro que va a ser espectacular. He tenido la ocasión, además, de vivirla dentro con un coche hace 3-4 años, recordaba, y bueno, fue una aventura espectacular y espero volver a repetirla y va a ser una, ya, como siempre, maravillosa, espectacular. Os deseo suerte a todos, no os caigáis, por favor, no tengáis lesiones y a por todas, ¿vale? Así que enhorabuena a todos los participantes, enhorabuena te veo por allí, a la Federación y a todos los sobre todo también tengo que agradecer a todos los pequeños comercios y patrocinadores que apoyan estas pruebas, porque sin ellos también no sería posible. Así que muchísimas gracias y nada, a por otra a la Jacobira. Espero que el 27 sea también rápida y se pase prontito, pero mañana disfrutaremos absolutamente del inicio. Muchas gracias. Gure herrian etxean bezala egotea oso erraza da, ezta, bai. Herriko beste bat daukagu hemen oso gertukoa Irma da, baina gaur ahotsik gabe dago. Orduan esango dizue, disfrutatzea, suposatzen dut, ezer gutxi esango duzu? Baina bihotzez esaten du, ondo pasatzea eta disfrutatzea, bale? Legebiltzarreko presidentea da, hori ondo esan dut, ez da, Irma? Bai. Sorte on denoi, nik entzuten duzuek, baina nik entzuten dut. Eta bueno, beste asko ere badaude hemen, baina ez dira hitz egitera aterako, baina naiz eta desordenean esan aipatuko ditut. Javi Ramos Gómez Okondotik etorri da, ze Okondok ere babesten du, bai. Aiaratik Pruden Otegi Etxebarria etorri da. Hortik Arabako zuk aipatu duzu Ana, Iñaki Pinedo Marigorta dago, bai, hortik ezerita. Orozkotik Heriberto Ramos Alonso eta Saloa Ramos Zabala etorri dira, Zabaia, gaizki esan dut, ezta? Zabaia, bai. Ainize Gastaka Martinez ere hortik dago, ezta? Bai. Eta nor falta zait? Uste dut denak aipatu ditut. Ez, barkatu, bi utzi ditut esan gabe. Karo, bi dituen aurreko horrian eta besteak ez ditut esan. Bai, Amurriotik bi zinegotxe etorri dira, Esti Izaziain Furundarena eta Naiara Baradiobre Salcedo. Bai, hori ondo esan ditut, ezta? Bai, eskerrik asko guztioi eta aurrera egingo dugu. Ze niri ezer gutxi kontatu diate, Iñigok bai datu batzuk eman ditu, esan dizkigu zenbat ekipo egongo diren, zenbat kilometro egingo dituen, baina gehiago jakin nahi dugu, ezta? Eta hori guztia nork kontatzen digu. Hori guztia Javi Lukasek kontatuko digu, bale? Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon guztioi. Bueno, un año más nos vemos por aquí. Afición entregada, no sé, tenéis un mérito de la leche, volver a escucharnos. Bueno, ¿qué os voy a decir? Estamos un poco de nervios, ¿no? Nervios los chavales, la organización, los aitas, ¿no? Que pase, ¿no? Marzo huele a ciclismo en Ayala, ¿no? Empezamos, lo copamos, nos pone en el calendario, ves en el calendario de la Federación Española, de la Federación Alavesa, Ayala. Bueno, y como podéis ver ya, pues 36, ya lo han dicho aquí, 36, se dice pronto, ¿eh? O sea, cuando esto empezó, muchos teníamos algo flequillo todavía, o sea, esto va evolucionando. Y lo bueno es que han salido, claro, puede que me repita, ¿no? Porque ya son muchos años diciendo, pero es lo mismo, o sea, 36 años de oportunidad de mostrar la comarca, de dar la oportunidad a chavales. O sea, si dicen que la juventud necesita deporte, porque ¿qué aporta? Aporta valores, aporta formación, pues son 36 años que se está haciendo entre todos, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta que este tipo de carreras, muy bien, ahora está la París-Niza, la Tirreno Adriático, tienen equipos, tienen un equipo de presentación,
corredores profesionales, directores, psicólogos, cocineros, pues aquí también hay organización, hay cocineras y cocineros, hay psicólogos, claro, esas familias que apoyan, ¿qué hacen las madres, los padres? De cocinar, de cuando te has caído, de qué mala carrera, y todo eso que estamos haciendo, formación de chavales. Aquí hay padres que han corrido la Yara Covira y ahora están los hijos. Eso es algo que siempre digo que se está haciendo bien. Y aquí cada uno aportamos nuestro granito de arena. El año pasado cobrasteis como yo, 0, ¿no? ¿Verdad? Este año se os va a subir el sueldo al doble. Bueno, entonces en los próximos minutos vamos a intentar desgranar un poco los entresijos de toda esta organización, de todas estas etapas, un poco haremos algunos comentarios, acertados, no acertados, pero bueno, os mostraremos un poco cómo va a ir la vuelta y lo intentaremos hacer de una manera lo más amena posible. Vale, entonces si os parece, pues venga, vamos adelante. Como en estos últimos años, se puede seguir en directo. Ya dimos un salto de calidad, ahora mismo estamos en streaming, estamos en el aire. Cualquiera que nos quiera ver, www.ayaracovira.eus. Podemos, con el QR, podemos ver, nos abre la página web, podemos elegir hoy la presentación, las etapas, en YouTube podemos seguir, si por lo que sea no hemos podido ver la etapa, la podemos seguir, los resúmenes, las clasificaciones. Ahora mismo, si lo miráis en el móvil, podréis estar viendo en directo esto. Gente que no ha podido venir, equipos, pues bueno, nos estarán siguiendo para que les demos pistas. No se las vamos a dar todas, porque aquí están los locales que, bueno, tendrán que tener un poco de chance. Vale, son 6 etapas, como han dicho, en modo challenge, que es este modo que son carreras individuales. Suma para la general el que participa en todas, pero no quiere decir que se excluya. Si uno no puede una carrera, o se ha caído, o no ha acabado, o ha pinchado, puede participar en la siguiente. Claro, para que no sea eliminatorio y fomentar que sea la mayor participación posible. Vale, este año queremos hacer un doble homenaje. Una parte es al Gran Premio Llodio, que se celebró entre 1949 y 2011, salvo las inundaciones del 83, pues se celebró. Eso que nos dio una oportunidad a disfrutar, 1949, de ver a los mejores ciclistas del momento en nuestras carreteras. Estamos hablando de Ocaña, estamos hablando de Indurain, cuando fue premundial. Hay un libro súper interesante de una persona que está aquí, de Pedro María Lili, donde analiza con todo detalle esa historia. Es más, luego en el lunch o en el vino os podéis acercar y os dará 1001 anécdotas, de verdad, súper interesante. Eso es un germen de la afición. O sea, nosotros veíamos la oportunidad, no teníamos que ir a Pirineo, no teníamos nada, teníamos que salir a las carreteras y veíamos pasar. O sea, te quedas de chaval, bueno, alucinado, ¿no? Entonces, queríamos en esta edición rendir un homenaje más que merecido. Y por otra parte, este año la Sociedad Ciclista Ayala hace 25 años. Aquí el presidente vitalicio ya, entró como de casualidad Pepe López, aquí sigue. ¿Por qué? Porque lo hace bien. Esta sociedad que desde un momento se ha implicado, aquí muchos de los siempre están en los cruces, en las infinidad de actividades que hace el año, la del pedal, en Navidad, o sea, muchos profesionales se acercan porque tiene implicación, porque apoyan el ciclismo desde el inicio. Bien lo sabe la Federación, bien lo sabe Diputación, que siempre está ahí, como dicen, pidiendo pero dando, y dando mucho. Bueno, organización, cómo no, esto se basa en estas personas que organizan, que son los 4 clubes ciclistas, Archiniega, Ayala, Amurrio y Laudio, todo amparado bajo el paraguas de la Federación Vasca de Ciclismo y la Federación Alavesa de Ciclismo. Entre todos, pues bueno, se va tejiendo estas vueltas, estas carreras que hay de temporada. Bueno, y este año, pues bueno, una parte es la Ayaraldea Cuadrilla, ha cambiado el logo, ha cambiado el nombre y
ha sido una apuesta importante por el ciclismo. Aiaraldea Cycling son una serie de rutas ciclistas que muestran lo mejor de la zona. La verdad es que si entráis en la página y descargáis las rutas, son las rutas que los que somos aficionados a andar en bici es de lo más espectacular. Igual nuestros ojos están hechos a todo el entorno y no lo apreciamos, ¿no? Muchas veces vamos a Pirineos, vamos a Alpes y hacemos, pero si a ti te traen con los ojos cerrados y te presentan, por ejemplo, en Maroño, mirando la sierra, te dicen, bueno, si pasas andando en bici entre Maroño y Orduña, o pasas por Oquendo, o pasas por Archiña, y dices, ¿pero dónde estoy? Esto es una maravilla. Yo conozco a gente que ha venido de Bilbao, no sé qué, oye, vamos a dar una vuelta en bici, pero esto, ¿y no pagáis por esto? Y dice, pues no, lo tenemos de gratis, porque somos de aquí. Entonces, mira, lo vamos a poder apreciar en un vídeo que nos va a mostrar un poco esta ruta, esta apuesta por el ciclismo en Aiaraldea. Como habéis podido ver, tenemos todo lo necesario para ser una potencia del cicloturismo. Tenemos las infraestructuras, tenemos las carreteras, tenemos el apoyo institucional, o sea, tenemos la gente, porque aquí además la gente es amable. Te puedes encontrar, cualquiera que venga les dice, oye, para ir a no sé qué, se les va a explicar, o sea, porque lo sentimos. Y ya vamos con un poco los patrocinadores principales, claro, todo esto mueve. Siempre hace falta un poco de dinerito, porque, bueno, pues un poco para gasolina, un poco para los mayores, un poco, ¿no? De lo que se cae, Patrocinadores principales. Fundación Vital, Aiaraldea Cuadrilla, la Diputación y las empresas Clariant e ISA Ascensores. Pues, de verdad, es importantísimo vuestra ayuda para que esto se pueda repetir. Es claro, estamos en unos estándares de calidad, pues bueno, pero qué menos, porque se lo merecen, de verdad, se lo merecen, Se lo merecen y revierte, porque yo creo que revierte en el territorio. Yo estoy absolutamente convencido. Y como vaya hacia adelante y vaya cogiendo esto que decimos de las rutas cicloturistas, pues va a ser la bomba. Y bueno, cómo no, los otros pagadores y apoyadores aquí, los ayuntamientos, de verdad, lo que decís, seamos o no seamos ciclistas, tener claro que apostar por el deporte y el deporte de base es importante. Entonces aquí los ayuntamientos, tanto Artziniega, Murrio, Oquendo, Orozco, Aiara o Laudio, pues bueno, de verdad os agradezco. Prestáis las instalaciones. Cada vez que hemos ido a vuestra casa habéis sacado lo mejor. Son unas instalaciones impresionantes. Las organizaciones, los recorridos, o sea, una maravilla. A por otros 36 años, por lo menos. Y luego, bueno, lo que decimos, siempre estamos pidiendo un poco de ayuda, ¿no? Pues pedimos también para los coches. Aquí nos ayuda Niza, nos ayuda Sima Informática,
y Garbi Plus, ¿no? Pues bueno, esto siempre nos ayuda que tengamos que poner menos recursos propios y nos ayuda un poquitín a llevarlo hacia adelante. Los coches neutros, la Fundación Euskadi y el Club Ciclista Murrio, como siempre, con las ruedas de repuesto por ahí, desinteresadamente, pues es que ricasco también. Y luego el coche escoba, Construcciones Colmenero, que ya es un clásico en las carreteras y se agradece, porque claro, siempre hay una avería, si hay una cosa, labor impagable. Saben lo que es, tienen hijos ciclistas, tienen sobrinos ciclistas y saben lo que es luego no solo recoger la bici, sino dar un ánimo y llevar a esa gente y animarles a los chavales, venga, no pasa nada, mañana habrá otro. Labor impagable del coche escoba. Bueno, ¿qué vamos a ver estos días por las carreteras? Estos maillot, estos que vemos aquí. Amarillo, el líder. Fundación Vital. ¿Cómo se consigue? Pues bueno, se va a conseguir por la suma de tiempos de todas las etapas. Va a haber bonificaciones en todas las etapas, salvo en la contrarreloj, habrá 3, 2 y 1 segundo, que se va sumando, o sea, restando a los segundos, a los segundos de la clasificación. Luego, Ayaraldea Cuadrilla nos va a patrocinar en maillot rojo de la montaña. El líder de la montaña, tenemos no sé, un montón de puertos ahora mismo, 21 puertos, o sea, de distinta dificultad, tercero, segunda, hay algunos. Luego veremos en unas altimetrías que presenta Javi Fuertes, que es el de altimetrías.com, que es una maravilla de gráficos donde se aprecia la dureza de las subidas. Luego, la Diputación Foral de Álava patrocina los sprints especiales. Hay 2 sprints por cada etapa. Se dan 3, 2 y 1 punto. El que más puntos coja, pues se llevará el maillot. Bueno, vuelvo un poco a la de la montaña. Los puertos no tienen la misma puntuación. Los de mayor categoría, que son los de primera, reparten más puntos que los de segunda y que los de tercera. Son 10, 8, 6, 2 y 1, 6, 4, 2 y 1, bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, es una pelea, tienen que pelear todos los días, no es tan fácil conseguir. Lo más fácil es pues llevarte uno, o sea, si luego cuando el lunes, pero no, lo pelean y muy bien, Y luego tenemos estos 2 últimos maillots, el de Clareán del cadete de primer año, hay chavales, hay 2 años de categoría, entonces hay chavales que son en el primer año y algunos los hacen muy bien, o sea, hay algunos que tienen su pelea. Luego veremos, el año pasado, por ejemplo, un chaval de Camargo hizo unas etapas muy buenas, muy continuas, y este año vuelve aquí a la pelea con la experiencia. Y luego el del primer Alavés, el color vino, a mí me gusta, ese color me favorece. Bueno, entonces esto les vemos. Luego, estos maniquís pues nos han cedido amablemente Mercedes Robredos y Caprich, que siempre lucen más, ¿no? Si nos empezamos a poner, tendríamos que haber buscado aquí unos modelos, ¿no? Para lucirlo. Venga. Bueno, este es un vídeo, vamos a ver un vídeo de la edición del año pasado. Orain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Heldu orain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Ze bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Zuri dira Presagabeko orduak elkarri begira itzuri dira. Ez darri aurratu arte kantatzeko abestiak itzuli da. Baldintza gabe maintatzeko ausardia itzuli da. Gure begietan somatzen zen distira. Heldu orain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin.
denak galduta dantzan, astean zarenean zederrazaren imperfekzio, perfektu horiek agerian zederrazaren, marraztu zenetik kanpo, amesten duzunean zederrazaren irribarrez. Ildorain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Ildorain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Ze bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Barruan dugun pasio sugarra. Bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Bueltan da. Bueno, pues vamos un poco a meternos en harina. Vamos a ver las etapas. Os mostramos así un poquitín y yo voy a hacer un comentario de cada una, porque igual a muchos no estáis de acuerdo, pero bueno, igual os pido opinión a alguno. Mañana mismo empezamos aquí en Artziniega a las 4 de la tarde. El recorrido, un clásico ya, es la clásica de Artziniega, las 5 vueltas al pueblo pasando por el empedrado, 5 altos de montaña, Garavilla. Al final de la segunda y de la cuarta vuelta tendremos las metas volantes en Mugape, al acabar. En principio, esta etapa es, yo creo que es la tercera más larga y tiene casi 1000 metros de desnivel. Se acumulan, pero en principio el alto de Garavilla no acaba de romper, estira pero no acaba de romper. Suele llegar un grupo grande, solo que el sprint, al ser aquí mismo, vienen desde atrás, suele estar bastante estirado. El año pasado picaron un par de segundos el primero, pero no va a ser, entiendo que definitivo. Bueno, luego los corredores hacen la etapa y me desmontan todo esto, ¿no? Pero bueno, en la experiencia de varios años, pues no es una etapa en principio que pueda más allá que hacer un líder, el primer líder, pero bueno, sin definir la carrera. ¿Veis? El alto de Garavilla pues es apenas un 5%, un 4,73%, tiene una rampita, pero nada. Además que es muy amplia, se ve, luego la bajada, pues bueno, casi rompe más o les duelen más las piernas el siguiente alto. O sea, subes y luego este alto de aquí del campo y llegar se hace duro. Se pasa por el empedrado, mañana está mojado, ojito. Un poquitín de precaución que empieza la vuelta, ¿eh? Entonces hay más días. Vale, pues esto es un poco la primera etapa. Bueno, el domingo pues nos vamos a ir a Oquendo. A las 10:30 empezamos. Esta también una carrera parecida, la etapa de Oquendo, a otros años, con alguna variación. Ya veis, tiene también 4 altos, 2 de tercera y 2 de segunda. Tiene 2 partes diferenciadas. La primera, más suave, es una subida tendida, el alto de esquina abajo, suben, o sea, hasta Zuaza, esquina abajo. Cuando van a esquina abajo, van a Menagaray, suben a Beotegui, vuelven otra vez por esquina abajo, en Zuazo, donde tenemos la primera meta volante, suben a Menagaray, bajan por el túnel y se tiran. Llantén Ureta, cruce a la izquierda y delante de Clariant, el siguiente sprint especial. Y aquí empieza la segunda parte de la etapa, ya un poco más dura, que tenemos los 2 saltos, la Petarache y Menagaray. Bueno, Petarache
tiene un último tramo, un 11%, 12%, pero bueno, se estirará. Menagaray llegará un poco roto, pero, claro, desde Menagaray, aunque es duro, es uno de los puertos duros, quedan casi 10 kilómetros hasta Oquendo, 8, 9. Pues ahí al final un pelotón corre, o si se juntan, una escapada a veces pues le cuesta. Otros años en Oquendo pues suele ser una etapa también para sprinters, para gente fuerte, y se suele llegar al sprint. Pero bueno, insisto, los corredores hacen las carreras. Ya veis, esquina abajo, pues es una subidita más o menos tendida, y la Petarrecho, lo que os decía, un 12, un 10, y luego la subida de Menagaray. Pues bueno, que a los cicloturistas se nos pega un poquitín, ¿no? Esta rampita, pero bueno, además la conocerán porque se repite en alguna otra etapa. Bueno, el siguiente fin de semana nos vamos a ir ya a Respaldiza. En Respaldiza este año se va a repetir esta etapa. Esta etapa se hizo hace 2 años y es una contrarreloj. Es una contrarreloj de 2,2 kilómetros. Súper rápida. Ya veis, es una primera parte que es bajar y luego el final, en el barrio de subir al barrio de Goikosolo, es unas rampas entre el 18 y 15. Son apenas 300 metros, pero muy duros. Estamos hablando de 2,2 kilómetros. Hace 2 años, el primero tardó 3 minutos 8 segundos. Y entre los primeros o los 20 primeros lo hicieron en menos de 3,20. 2,2 kilómetros. O sea, brutal, brutal. Bajan esto de esquina abajo que dices, Dios. O sea, no va a haber tampoco diferencias. Ahí hay unos pocos, sí se van a picar segundos, pero bueno, estamos hablando que el año pasado, hace 2 años, fueron una diferencia de 15 segundos. Bueno, si se va sumando, pues ya se va definiendo un poco. Ya de los sprints puede haber 2 sprints, pero aquí sí que ya haber una diferencia real. Ya en el mismo tiempo, no, ya haber un líder ya un poco más aventajado. Me hace falta ahora un micrófono. Tenemos ahí un micrófono. Nos vamos a Murrió. Este año cambia un poco la etapa de Amurrio, la tradicional. No sabemos por qué, pero bueno, igual no la da la explicación del Club Ciclista Amurrio. ¿Por qué habéis decidido cambiar el trazado? Bueno, porque llevamos muchos años y hemos pensado que había que darle un puntito de dureza. Éramos la del sprint, la etapa llana, y hemos dicho que este año vamos a ser los que vamos a marcar la Yaracovira. Sí, y puede que tenga razón, puede que sea una etapa definitoria de la carrera. Antes eran 3 subidas a Zaraove, pero bueno, como luego tenía la vuelta de Murga, pues se juntaban y era un sprint, que también era bonito, es un sprint espectacular el de Amurrio, siempre en cualquier categoría, en la categoría de sub-23 que lleva muchos años haciéndose, en juveniles, en todas es un sprint espectacular. Bueno, se sale de Amurrio, se va hacia Saracho, se sube a Zaraove primera vez, se va hacia Murga. Por la circunvalación vamos al cruce de San Pedro, donde, antes en Salvio tendremos la primera meta volante. Vamos por la circunvalación San Pedro, cruza a la izquierda y nos vamos a ir al Muro de Lezama. El Muro de Lezama es cortito, han subido este año hace años profesionales, en la etapa que acabo de Amurrio de la Ichuliá, han subido en distintas categorías. Es un repechillo de apenas medio kilómetro, pero luego veis los porcentajes tú. Imanol, cuando has dicho tú lo del puntito de dureza, que te pongan cara. Bajamos de la primera vuelta del Muro de Lezama, vamos a Ascargán, bajamos a Murrio, donde tenemos la meta volante, tiramos a Zaraove, otra vuelta por Murga y volvemos otra vez a hacer la segunda pasada por el Muro. ¿Qué pasa? Que esta vez acumulamos dureza y desde el Muro de Lezama queda un llanito Ascargán, que hay
duelen las piernas porque estás ya al final de la carrera, pero queda muy poco espacio. Quedan 2 kilómetros. O sea, es bajar y meta apenas 3 kilómetros, 4. Con lo cual, depende de lo que se estire, se va a romper, en ese muro se va a romper. Claro, ¿qué queda equipo para tirar? Si no hay el líder, si el líder se queda, pues bueno, le va a dar, lo que decía Manon, un puntito diferente a la de otros años. Veremos cómo resulta, veremos si gusta, seguro que sí. Bueno, y luego, veis, el Alto de Zaragoza, pues bueno, es el tradicional, se estira mucho, se llegan a quedar estirado el pelotón, pero luego se suelen juntar. Y en Murga el pelotón se vuelve a estar agrupado. Y luego, lo que os decía, empieza a picar, ya del cruce a la derecha que tira en vez de a la Rimbe, empieza a tirar, ahí tiene una rampa del 13 y lo que veis es el final. En los últimos 400 metros es una media de un 14%, pero ya veis, 20, 16, 12, 18. Hoy en día pues, hay mejores desarrollos, pero no deja de ser un repecho duro, donde un corredor que sea escalador, si desde abajo decide dar cera, pues bueno, es un sálvese quien pueda, ahí no hay equipo, ahí son tus piernas y adelante. Bueno, nos vamos ya al último fin de semana. Nos la jugamos en este fin de semana. Ya espadas en alto. Aquí ya no... La gente lo que tiene que tener claro. Y en principio, pues bueno, han preparado una etapa de la de Orozco a Menagaray, que bueno, ya veis el final, que este final ya no es para abajo. Ya tiene lo suyo. ¿Qué hacemos en Orozco? Damos 3 vueltas en el pueblo. Y en la tercera vuelta, al finalizar la tercera vuelta, vamos a tener el primer especial. Cogemos carretera Altuve vamos a ir hasta el cruce pasamos Barambio y el cruce de Altuve. Mano derecha y vamos a subir el Alto de las Chozas, segunda categoría. Tiene su dureza, pero bueno, está al principio de carrera. Con lo cual, luego tenemos unos cuantos kilómetros, bajamos a Murrio por la circunvalación, vamos hasta el cruce de Murga-Luyando, giramos a la izquierda y vamos a Respaldiza. Bueno, perdón, tenemos en el cruce que va la carretera de Luyando a Respaldiza, en el cruce que va hacia el polígono industrial, ahí tendremos la segunda meta volante. Subimos Respaldiza, recto hasta el cruce del Asilo, giramos a la derecha, Menagaray, Beotegui, que ya lo hemos visto en otra etapa, volvemos por Quejana y tiramos a Menagaray. Bajamos por el túnel y abajo del todo giro a la derecha. Y se acabó. 2 kilómetros. 2 kilómetros Menagaray más San Pedro. El repecho de San Pedro, de la iglesia de San Pedro. Luego veremos en las altimetrías cómo marca. Es un final exigente donde, por ejemplo, un equipo fuerte puede poner un buen ritmo y si tiene una persona que sea escalador, pues bueno, ahí puede dar una vuelta a la general, porque el final es exigente. Seguro que va a picar tiempo. Veis las Chozas, si tiene porcentajes importantes, 10, 8, 8, y tiene ya 2 kilómetros, pero bueno, de la experiencia de otras carreras, tampoco va a ser definitoria. Respaldiza, si se hace duro porque es el repecho y lo que van haciendo es acumular esfuerzos. Es una etapa que se pasa ya de los 900 metros también de desnivel y es exigente. Beotegui, ya cuando has hecho ya 2 subidas, cualquier cuesta hasta la de casa te parece la leche y luego el final, ya veis, la subida a Menagaray y el final de San Pedro. O sea, tenemos 16, 19, de verdad, el último repecho es matador, llegan agotados. Estos, haciendo las etapas, a mí me gusta hacerlas para ver lo que se sufre, y siempre digo, este es el último año que las hago.
estos últimos años. Subiendo para San Pedro estaba uno de los equipos reconociendo allí. Y bajaban los chavales y me decía uno, ¡dale, dale! Le digo, no, que ya conozco. Me dice, mejor, mejor. Pues bueno, va a ser un final interesante, de verdad, muy bonito para ver, por ejemplo. Bueno, y nos vamos al último día. El día 29 a las 10:30. Necesito el micrófono otra vez. Disculpar, ¿eh? A ver. Etapa del audio. Ya veis, también se cambia el circuito. Teníamos un circuito tradicional, las vueltas a la circunvalación, también sprint, muy rápido, pero este año un circuito distinto. Respaldiza, Gárate. A ver qué nos dicen los representantes del audio. ¿Un poco homenaje al Gran Premio Llodio? Sí, claro. Última etapa, encima con el Gran Premio de Llodio como homenajeado, así que teníamos que recuperar este circuito. Antiguamente se hacía siempre el Campeonato de Álava de Cadetes, era el clásico, 2 vueltas por palanca de toda la vida y final en Ugarte. Esta vez bajamos hasta abajo y entonces hacemos la meta en Zumalacárregui delante de la Llodiana. Y vamos, mejor homenaje no se puede hacer. Como última etapa y para el Gran Premio de Llodio, yo creo que inmejorable. Decía Imanol que no querían sprint, nosotros tampoco. Si Amurrio no quiere, Llodio tampoco. Así que nada, se decidirá aquí, imaginamos. Es que ricasco, Íñigo. Bueno, entonces, ya veis, esta etapa también. Yo creo que es la más larga, anda sobre 58 kilómetros. Y el desnivel de las máximas, 905 metros. Ya veis, 2 circuitos tradicionales, sí hay distancia entre vuelta y vuelta, pero claro, los saltos son... Respaldiza esta vez, cuando pasamos, no subimos al asilo, sino que tiramos a la derecha al Sindicato, que es un pelín más duro. Tiramos por esquina abajo, Oquendo y Gárate. Gárate ya es de primera categoría, porque ya tiene longitud y tiene dureza. O sea, ya se hace pesado. La primera vuelta, bueno, posiblemente haya diferencias, pero todavía en este tramo, Luyando hacia Respaldiza, haya un agrupamiento. Sube Respaldiza, allá se va a estirar. El año pasado, en la última etapa, vuelco en la general, Vuelco en la general. Gran Canaria, que iba dominando, iban líderes, iba como holgado, hubo una escapada y se acabó. Aquí ya... venimos de días de tralla, venimos del día anterior de Menagaray. Si hay una escapada por aquí, llega Gárate. Y si no, se la tienen que jugar. Luego vamos a ver en las altimetrías. Es subir Gárate y la bajada es rapidísima. O sea, quien conozca la carretera, de Oquendo a Llodio, bajas, pasas Ugarte como una nada y te presentas en Zumalacárregui en un tizá. O sea, ya no hay equipo. Puede haber 1 contra 1, 2 contra 1, y hay... ya sí que no hay otras oportunidades, lo tienen que dar todo. La gente no va a guardar para el día siguiente, es que igual mañana, no. Ya la gente lo va a dar todo. Ya veis, Respaldiza, en el primer paso de Respaldiza tenemos el alto de segunda, Gárate, en Beotegui, no, este no es, está mal, es Respaldiza y Gárate. Y siempre, en los 2 cruces de Zabaleche, del cruce hacia el polígono, tendremos las metas volantes. Y la altimetría, Respaldiza, el último repecho, 11-12, que se pega, y habéis visto en las imágenes aéreas, se veía la etapa final, cómo se restorcían, era ese repecho, que ahí es bastante duro. Y luego lo que vemos, en Oquendo, yo digo, si se la juegan desde Oquendo, hay mucho terreno. Si se empieza desde el cruce de Oquendo a apretar, se hace muy duro. No sé, estos chavales lo conocen. Seguro que se hace muy duro, ¿verdad? Y te acuerdas del que va tirando. ¿Por qué no parará un rato, no? Dirá, ¿por qué no parará? Pero bueno, como conocéis vosotros, sabéis dónde tenéis que descansar y dónde tenéis que apretar. Aquí es. Aquí. Y luego cerrar el frasco. Llegas a Zumalacárregui y cierras el frasco. Vale, entonces, esto es un poco las 6 etapas. A mí me parecen súper interesantes. Quien no las pueda ver en directo va a tener la oportunidad de verlas en streaming.
verlas, si no, las puedes ver posteriormente. Yo alguna no voy a poder ver, pero seguro que las seguiré, si no es en directo, online. Y aquí hay mi compañero también, seguro. Para dormir a la noche se pondrá las... Ya veis, todo un montón de colaboradores que nos echan una mano para que esto sea posible. Este es el recorrido de este año. Goizako eguzki izpi bertan besarka nazazu. Bidearekin amestu duzula berriz esaidazu. Biharrak zer dakar, iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo dugu. Nora ez aipar, aurre ikuspenik gabeko bidaiontan galdu nahi alduzu. Bi begi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Bi begi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, begiradekin hitz egin dezagun ulertuko nauzu. Erra dela hemen esnatzea ez ezagun baztu. Biharrak zer dakar, iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo dugu. Nora ez aipar, aurre ikuspenik gabeko bidaiontan galdu nahi alduzu. Bi begi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Bi begi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Y este es un poco el resumen. Las 6 etapas, 5 altos de 21 altos, 5 de primera, 5 de segunda, 11 de tercera, 10 sprints, 190 ciclistas, nos acompañarán 4.383 metros, medio Everest. Se cascan en unos fines de semana esta gente, así como que nada. Bueno, y esto claro, aquí los protagonistas son los chavales, que es lo que hacen posible esto. Entonces, ya lo comentaban antes, que vienen no solo alaveses, sino que vienen de toda la geografía, que es un referente. La verdad es que esta vuelta es un referente a nivel estatal. Entonces, muchos equipos, si pueden, si sus calendarios provinciales les dejan, vienen. Si no vienen es porque no pueden, porque no les dejan las federaciones, porque tienen posiblemente carreras en su territorio. Y ya veis, equipos de Álava. Tenemos 4, Luyando Gancedo, los nuestros, los favoritos, chavales, a tope. Arana Kufor, el año pasado Arana Kufor ganó una etapa, la etapa de Amurrio. Arabarrak y Inviteki Rivero. De Vizcaya nos van a acompañar 5 equipos. Baqué, Vizcaya Cycling Academy, F2 Informática, Loiu Gela Pedagogikoak, Videocar, Bilbao, Punta Galea. De Cantabria 6, es la comunidad que más nos aportan. Camargo,
atento a este nombre, Alejandro Diego, ese lo comentaba, el año pasado, siendo de primer año, estuvo en todas las etapas a tope, este año está a tope y viene. O sea que, Alejandro Diego, apuntar la matrícula. Canalsa Maldopar, Corbatas Pindal, ganador en la etapa de Archiniega, aquí mismo, MX Ferrenor, Multiogar Cantabria y T4 Betim. Luego también nos acompañan 4 equipos de Madrid. Entrenamiento ciclismo, Triporter Osiona, Unión Ciclista Corlada y Unión Ciclista Fuenlabrada. Un esfuerzo, venir de todos los sitios, todos los fines de semana. De Salamanca nos acompañan 2. Caja Rural, el año pasado ganó la general por equipos, y Maguisa Guijuelo. Atento a este equipo, Maguisa Guijuelo. Este año tiene 2 corredores, Samuel Muñoz y Fernando Martín. Samuel Muñoz, cadete primer año, ha ganado este año la Vuelta a Extremadura. Y Fernando Martín, segundo. Y han ganado por equipos también. O sea, vienen aquí rodados. Con lo cual, si hay que coger una rueda, Maguisa Guijuelo. A ver, Radio Vuelta, atento, en cuanto salte un Maguisa, da el aviso, rápidamente. De Asturias vienen Queso Laperal y el MMR Academy. Ganó en Respaldiza y ganó la general. Fueron el equipo que dio la vuelta. Gran equipo, siempre equipo que viene luchador, a tope. O sea, es un equipo batallador. Y seguro que este año va a ser uno de los equipos punteros, no tengo duda. De Valladolid va a venir el Norimberg. Este año, pues también su corredor Pedro Castro ha quedado tercero en la Vuelta a Extremadura. Y luego Diego Santiago, sexto. O sea, que tiene 2 corredores que también están en plena forma. De León viene el Eminco Ierbi, de Ciudad Real, el Víctor Anastasio. De Gran Canaria, el Gran Canaria Team, que el año pasado ganó en Laudio y Oquendo, en la contrarreloj, que era el equipo, en principio, que podía ganar hasta la última etapa, pero es lo bueno que tiene esto, pues que en la última etapa hubo vuelco. Súper interesante fue la etapa, porque por muy pocos segundos perdieron, siendo un equipo muy fuerte. Pero, bueno, de Zaragoza viene el Ecotisa, que ganó en Madaria, y que este año trae el corredor Néstor Herrera, que ha quedado en la vuelta a Costa Blanca, ha quedado tercero. Han hecho buena carrera en Costa Blanca. Ha habido dos vueltas. Costa Blanca el pasado fin de semana, 6, 7 y 8, y el anterior ha habido la Vuelta a Extremadura, una challenge también como esta, de 2 etapas. Y son equipos, pues bueno, ha estado ya algún equipo a la vez, viene gente que ya ha rodado por ahí. Y luego también tenemos de Zaragoza el Ecotisa, que ganó en Madaria, y el Club Ciclista Turiaso. Y también nos acompaña, como el año pasado, la Selección Nacional de Turquía. Con lo cual, ya vemos que tenemos 30 equipos y un montón de chavales que nos van a acompañar y que son los protagonistas, de verdad. Bueno, y este es un palmarés. Claro, a lo largo de 36 años, aquí van pasando corredores. Claro, aquí sois muchos aficionados al ciclismo, entonces todos estos nombres os suenan. Muchos de estos han sido profesionales o están en profesionales. O sea, cuando a un profesional es que están ahora mismo, les hablas de la Yaracovira, pues supongo que tendrán grandes recuerdos, que han empezado aquí. O sea, que han empezado a ser ciclistas y se les ha dado la oportunidad de mostrarse. Todos estos, pues bueno, aquí han sido corredores destacados. Ya, como ahí había brotes, ya se veía pues que tenían algo, ganaban carreras, ganaban la montaña. O sea, eran gente que se dejaba ver que tenía ganas. Entonces, como dice ahí bien, sin ninguna duda, es una escuela de campeones, de verdad. Sobre todo, bueno, nos vamos a quedar, dice, siempre con campeones, no, de personas, Es una escuela de personas, Estamos hablando, lo que decía antes, valores, que el deporte enseña valores, Enseña valores. Muchos de estos chavales, seguramente que algunos luego repercutirán lo que están recibiendo en el ciclismo. Seguro que algunos apunta al club, estará en los cruces y demás. Esto es una rueda, de verdad.
Bueno, y esto es un poco lo que es el intríngulis de esta vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es, aprovechando la ocasión, vamos a presentar el equipo de aquí. Por supuesto, todos los años también. Pues bueno, vamos a que vayan pasando y les vamos presentando un poco a los corredores de este año. No sé si os repasamos primero el palmarés del año pasado. Bueno, una foto, si las autoridades y demás, si queréis haceros una foto con esto, pues queda bien, ¿eh? O sea, queda bien porque es un recuerdo para todos los años. Por favor, subir. Sí, hombre, sí. Sí, subir, que se saca una foto aquí de al fondo. No, los chavales salen luego, vosotros. Háganme el favor. Bueno, como os decía antes, muchas gracias por el apoyo que dais, el apoyo económico, el apoyo moral, y que esta foto se repita muchos años más. Eskerrik asko benetan. Bueno, vamos a repasar un poco, si os parece, mientras se acaban de preparar los chavales, el palmarés que tuvo el equipo el año pasado. Bueno, fue interesante, la verdad, corredores que ya están en juveniles, que han pasado y han hecho, bueno, que están corriendo. Por ejemplo, Ibai Colmenero, mira, que le veo por aquí, ya está en juveniles, a ver cómo le va este año, ánimo, pues quedó primero en Amézaga, Morevieta, y primero en la cuarta etapa de Bajo Aragón. Una prueba internacional. Unos tíos grandes, belgas, y uno aquí de la zona, más listo que el hambre, al sprint. Todavía le están mirando a ver, dice, ¿viste por dónde salió? Todavía están preguntándose, en belga. Luego está Mikel Lorente, quedó primero en Orduña, en Elorrio, segundo en Gorliz, tercero en Lezama y en Berriz, cuarto en el Campeonato de España de Aspontes. Xavier Solaún hizo segundo en Zumaya, tercero en la primera etapa de la Vuelta a Aragón. Aitor Michelena, tercero en la segunda etapa de la Vuelta a Álava, tercero en la clasificación general de la Vuelta a Álava. Oyer Puente, primer cadete en Agurain, con juniors además, tercero en Carranza. Ander Colmenero, tercero en la segunda etapa de la Challenge Cintora de Soria, y vencedores por equipos en Zumaya y en Artziniega, y vencedores en participación. Bueno, entonces, ahora si os parece, pues vamos a ir nombrando a los corredores y les vamos a ir presentando. Una vez más, joder, he seguido 55 puntos, ¿valen? Me he perdido en el 56. Pues no sé, me he perdido, ¿valen? Bueno, los patrocinadores, sí, va a empezar por ahí, ¿vale? No me has dejado. Ostras, que tenía aquí los patrocinadores. Bueno, esto al final va a parecer el Club de la Comedia más que... Bueno, patrocinadores del equipo. Con estas ayudas que nos patrocinan, un poco de gasolina, esta ropa chula que tienen, los desplazamientos, claro, cada vez es más... El arco de participación antes era muy provincial, ahora es muy regional, nacional, entonces pues hace falta esta ayuda.
Entonces, Arama, Luyando Ópticos, Lezamauto, Quadraburs, Renault Garaje Zorroza, Gancedo, Sustraya Fisioterapia, Ayarabay, y los ayuntamientos de Ayala y Artziniega con Gancedo también, ¿no? Pues es importante, sobre todo estos patrocinadores llevan con nosotros algunos 36 años, o sea, es de agradecer. No es una labor comercial, es una labor social, de verdad. Entonces, hay que devolverlo, ¿eh? Lo tenemos que devolver todos, un poco comercio local. Estos son nuestros vecinos, hay que devolverlo, ¿eh? Porque esto, ya veis, revierte. No, aquí no está patrocinando Amazon, ¿eh? Bueno, y aquí hay esta frase, los chavales lo sabrán, ¿no? Que dijo un gran campeón, que era Greg LeMond: el ciclismo es un deporte donde todos dicen que es muy divertido, mientras tú te estás preguntando por qué te duelen los músculos que ni sabían que existían, ¿no? Estos días lo veremos, cuando estos chavales estén subiendo estos repechos que estamos diciendo, ¿no? Venga, chaval, que tú puedes, ¿no? Y tú vas pensando, que sí puedo. Y dices, joder, no sé, porque no me puedo dar la vuelta, ¿no? No me puedo esconder, ¿no? Pero a veces es sacrificado, la verdad. El ciclismo es un deporte sacrificado. Pero bueno, pero muy bonito. Bueno. Aquí ahora falla el guión, ¿eh? Vamos a presentar a los corredores ya. Los grandes corredores. Bueno, un vídeo de... To do nothing, in fact that's what I did. Got a million ways to make my day, but Daddy don't agree. 'Cause when I try to get away, he says he got plans for me. Get your butt right out of there. Stop bugging me. Get up and look at me. Don't shave my tree. I said, hold it on. Who, me? Walk it down. Not my style, man. No way. Come on, get real. I'm sorry, Dad, gotta disappear. Let's get the rock out of here. Sunday weekend, up all night, in at the deep end, hang on tight. Won't take a minute, won't take long. So get on in it. Come on, come on, come on. Let's get right. Let's get right. Let's go all the way. Get it night and day. Come on, let's get right. I'm your average, ordinary, everyday dude, driving with my baby to get her in the mood. She's dialing through my radio and I'm ready to make my move. What she got in rock and roll and it really blew my groove. It was it makes me wanna scream. Like my deep violin. Turn it off. That ain't my scene. Well, I'm sorry, girl, here's my confession. Suppose the rock's out of the question. Sunday weekend, up all night, in at the deep end, hang on tight. It won't take a minute, it won't take long. So get on in it. Come on, come on, come on. Let's get right. Let's get right. Let's
Bueno, y ahora sí, presentamos... Sí, presentamos a los corredores, ahora sí. A ver, Asier Albizua González, desde Amurrio. Todavía no. Zer hori burua ustetan, erantzunik gabeko barne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak, piztu dezagun benetan gu geu garena. Senaren bideak berpiztu, oraingoz dramak itzali. Hortik dela uste badezu, ez pentsatu eta segi. Inen zerin dudan bidai luzena, itxaso gorriko latuetan, ibili naiz ibili ego haizetan, kasko bat buruan eta bionetan, erori naiz erori burua ustetan, erantzunik gabeko barne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak, piztu dezagun benetan gu geu garena. Pixurik, elda zartzu bitartean eskutik, gaur bihotzak ez dauka izurik askatu dute eta Benetan nina naizena. Esan ezetz esan baina berriz egingo nuke. Ya podéis perdonar, ¿eh? Para el año que viene hay que poner un pinganillo de esos que me diga, ahora sí, ahora no, torpe, ahora no, quieto, quieto. Por los pobres chavales, será alguno que sale, que no sale, ya podéis disculpar. Ahora sí, de verdad. Bueno, vamos con los corredores, de verdad. Asier Albizua González, de Amurrio. ¿Quieres hablar? No. Te traigo el micrófono. Puedes decir lo que quieras. Se admiten tonterías. Mira, llevo yo un rato diciendo y no pasa nada, ¿eh? Bueno, ánimo. ¿Qué etapa te pides? Yo. ¿Cuál? Todas. ¿Todas? Deja un poco para tus compañeros. Bueno. ¿La de Menagray? Mismamente. Venga. Ya está. A ver qué nos pide Ander Colmenero, la Recochoa. Aquí, Ander es aquí de la saga de los Colmeneros. Ya, ya tiene, o sea, le pueden explicar todo, ¿no? Te dejarán un poco en paz, ¿no? O te van diciendo todo el rato, tienes que atacar aquí, el otro, ¿no? Porque aquí me fue bien. ¿Eh? ¿Cómo lo ves? Bueno. ¿Animado? Sí.
Artziniega, ¿ganas? Como ganó, tu hermano ganó aquí, ¿no? Pues ganas tú y dices, ¿y qué? Empate. Vale, pues Artziniega, vamos repartiendo. Mañana mismo. Vamos con Mikel Kurchay. Ah, no, perdona, Joseba Iturraspe Cecilia, de Artziniega. ¿Qué tal, Joseba? Me he equivocado. La etapa de Artziniega, mejor para ti, ¿no? Mejor. ¿Cambiamos el audio por Artziniega? Venga, hecho. Venga. Además tú conoces la calle en medio, sabes por dónde hay que atacar. Vale, pues bueno, ya vamos completando el puzzle. Mikel, ahora sí. Mikel Kurchay desde Murguía viene. Miquel, ¿qué te dice tu hermano? Pues no mucho. ¿Nada? ¿No te da ni un consejo? Bueno, pues a ver, ¿te quedan, de las que quedan por descarte, cuál prefieres? ¿Okondo? ¿Te viene bien? Atento, Menagaray. Ya te he dicho, Menagaray, que luego hay bajada, ¿eh? Dile a Ibai cómo lo hizo en el Bajo Aragón. ¿Vale? Venga. Vamos con Unai Lazcano Sabutúa, desde Orozco. Unai, te toca la de casa. Salir de casa, Menagaray, el Alto. Está chupado, ¿eh? Esa no tiene nada, solo tiene el final. Lo demás reservar. Comer, beber y a rueda, ¿eh? ¿Te parece? Venga, ya nos queda. Ostras, para uno no hay, por la general. A ver, vamos aquí también desde Artziniega, Aimar Trueba Cirión. Aimar no puede correr mañana, está lesionado, con lo cual tú descartado para la general. Amurrio, te queda Amurrio. No, eso tampoco. Sí, sí, no es la actitud, tú sí. A ver, ¿tampoco Amurrio? Para el siguiente, pues te queda el audio, venga, ya está. Venga, pues entonces, ahora queda el ganador de Amurrio, Perú Zavalla García, de Amurrio. ¿Te viene bien, Perú, el reparto que hemos hecho? Sí. Pues ya está. Todo el mundo contento. Bueno, y todo esto lo van a hacer posible los directores, que son esa extensión de los aitas en carrera. Hay que reconocer a estas tres personas los años que llevan. Ah, sí. Pues, ¿y quién es el otro? Aris. Ah, bueno, se incorpora, pero bueno, esa es extensión, ¿no? Le has engañado. Muy bien. Estas personas, lo que decía, van dedicando muchos años a vuestros chavales. De verdad, es de agradecer la labor que hacen y dar la oportunidad. En este caso está Yeray Canterla, Carlos Campo, Valentín Campo y la saga Aris Campo. Bueno, y después de esto, pues esto se ha acabado. Ahora viene lo mejor, el lunch. Ya siento que hayáis tenido que pasar todo este calvario para tomar un vinito, pero bueno, agradecidos de habernos acompañado y una vez más, mila esker etorri txagatik.